Mis queridos hermanos, vamos a reflexionar la lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 12, versículos del 44 al 50. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue, la palabra que yo he pronunciado. Esa lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Yo sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Pues en esta lectura, que aunque parezca un poquito oscura la comprensión, ya verán que no. Jesús simplemente nos está una vez más manifestando su divinidad, su unidad al Padre eterno. Cuando él dice el que cree en mí, no cree en mí, él lo que está haciendo referencia es que él y el Padre son uno. Por tanto, cuando tú crees en Jesús, estás creyendo en el Padre, por esa unidad que hay entre ellos, sino que crees en el que me ha enviado, el Padre. Y el que me ve a mí, ve al Padre. Es decir, cuando uno mira a la persona de Jesús, a Jesús, cuando ellos veían a Jesús que estaba ahí, Jesús es el rostro de Dios, ese rostro que nadie había visto jamás, que nadie había podido contemplar. Cuando miramos a Jesús, estamos viendo al Padre. Es el Padre, como si podríamos decir, es un ícono. Jesús es el verdadero ícono del Padre. O sea, vemos a Jesús y vemos la imagen de Dios. Y luego nos dice: yo he venido al mundo como luz, como luz. Hemos ya hablado a qué se refiere él como luz. También lo veremos el viernes, hablaremos también de la luz. Y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. No vamos a quedar en tinieblas si creemos en Jesús, porque al él ser la luz, él nos ilumina y hace de nosotros también luz. Entonces, una cosa interesante lo que nos dice aquí. Yo se lo he dicho en otras ocasiones reflexionando, cuando hablamos los temas de juzgar, condenar. Yo sé que algunas personas se han quedado un poquito así en shock cuando yo les digo que Dios no les condena, que Dios no les juzga. Quien se condena somos nosotros mismos somos los que nos condenamos. Dios quiere que nosotros nos salvemos, pero nosotros por nuestra vida, por nuestra elección propia, elegimos no escuchar a Dios, elegimos no seguir a Dios y elegimos el camino que lleva a la perdición. Lo elegimos nosotros. Dios quiere que yo me salve, que lo elija a Él, que lo ame a Él, pero yo, como soy libre, puedo elegir lo contrario. Entonces Jesús dice: el que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo. Eso no te juzga por no cumplir sus palabras, porque no he venido a juzgar al mundo. Pero Él te va a explicar ahora qué es lo que a ti realmente te juzga. No es Él lo que te juzga. Igual el que me rechaza y no acepta mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. Y tú dirás: va acá, ¿y quién me va a juzgar si yo rechazo a Jesús? Si yo no cumplo sus palabras, ¿quién? Pues la misma palabra que Jesús pronunció, es decir, lo que Jesús te ha enseñado para que tú hagas y sigas su propia persona. El yo no hacer eso es lo que a mí me va a juzgar, que no viví según eso que Jesús me ofreció, ese camino que Él puso delante de mí para yo seguir, y yo mismo dije que no. Pues eso es lo que me va a juzgar,
no la persona de Jesús, es ese rechazo a esa verdad, a esa luz que me ofreció Jesús. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. Ahí Jesús está nuevamente dándonos a entender que Él vino a hacer a esta tierra la voluntad de su Padre, que se cumpliera la voluntad. Dios tanto te amó a ti, hermano que me estás escuchando, que envió a su único Hijo para que te salve. Para eso mandó el Padre al Hijo. Y eso fue lo que Jesús vino a hacer. Por tanto, Él es el que me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Jesús ha hecho todo lo que su Padre le ha dicho, porque su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Todo lo que Jesús nos ha dejado en la Sagrada Escritura, porque el Padre quiso que Él dijera eso, que conociéramos esa faceta del Padre que estaba velada, ese Padre misericordioso, ese Padre que busca la oveja perdida, que perdona a ese hijo que se descarría. Ese Padre es el que Jesús vino a revelarnos. Ese Padre es el que nos espera con los brazos abiertos y que se entristece cuando yo prefiero otros caminos que no el camino que me lleva a la vida eterna. Elige ese camino que Jesús te ofrece. El que tenga oídos para oír, que oiga.